Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias le doy por tu vida, por tu familia, por todas estas experiencias que hemos tenido durante esta semana. Hoy nos colocamos delante del Señor para escuchar su palabra. Estamos viviendo tiempos en que nos damos cuenta que las cosas no andan muy bien. Pero cuando esas cosas suceden, no se trata de que nosotros invoquemos el temor. Antes, por el contrario, nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor para que podamos estar atentos a todas las señales que hoy estamos recibiendo. En días pasados comenzamos una miniserie que lleva por título Fundamentos para la Familia. Hoy vamos a concluir esta pequeña miniserie con una predicación que lleva por título Edificando la unidad en la familia. Y de hecho, necesitamos mirar hacia nuestras familias. Si bien el mundo se convierte en un espejo para mostrarnos las cosas que están mal y nos está mostrando que estamos haciendo un mal trabajo en las familias, en los hogares, porque la sociedad se nutre del producto que sale de las familias. Y creo que esto nos tiene a nosotros que llevar a mirarnos y reflexionar con respecto de ello. ¿Qué clase de trabajo estamos haciendo nosotros con nuestras familias? Porque cuando Dios nos ha dado a nosotros familia, es algo así que implícitamente nos está diciendo, yo espero que ustedes hagan un buen trabajo. Y de eso se trata, que nosotros podamos mirar y colocar los ojos en nuestra familia. No queremos que nuestros hijos comiencen a reproducir la conducta y el carácter de esas personas que hoy nosotros nos sentimos como intimidados porque no cumplen, porque no hacen las cosas que deben hacer del modo en que Dios quiere que nosotros como seres humanos, como personas, como hombres, deberíamos vivir. Te invito para que te unas conmigo en oración, para que le pidamos al Señor que en este día nos hable y que hable directamente a nuestros corazones. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, aquí estamos, Señor, delante de ti, Jesucristo, clamando para que en este día hables a nuestros corazones, para que en este día, Señor, tú nos abras el entendimiento, para que abras los ojos, Señor, de nuestro espíritu, para que podamos ver aquello que no estamos haciendo y para que podamos hacer aquello que tú estás demandando de nosotros. En tus manos en este día nos colocamos, Señor, y te pedimos, Señor, tu asistencia, que podamos estar unidos, que podamos unirnos, oh Dios amado, en el Espíritu, como tu palabra lo dice, en la unidad del Espíritu Santo. Guarda a cada uno de mis hermanos, guarda sus hogares, guarda sus salidas. Ayúdalos, Señor, a resolver esas situaciones que por lo general se presentan en nuestras casas. Te pido que sea tu auxilio oportuno, Señor, para cada uno, para que podamos resolver, oh Dios amado, conforme tu voluntad, cada dificultad que tengamos que enfrentar. En tus manos, Señor, nos colocamos. Y gracias sobre gracia, amado Jesús, por permitirnos unirnos a través de este medio. En tus manos colocamos, Señor, este tiempo en que vamos a estar, Señor, aprendiendo de ti. Gracias te damos, Jesús, unánimes juntos, en el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. Amén y amén. Te estaba diciendo que estamos en esta miniserie porque es importante. Estamos recién comenzando un nuevo año. Y si nosotros queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas que no hemos estado haciendo antes. Y justamente Dios quiere que miremos, que coloquemos nuestras pupilas en nuestros hijos, que podamos mirar cómo es el comportamiento que estamos manejando dentro de nuestra casa, que podamos estar allí, nosotros observando y conforme lo que Dios ha determinado, poder darle esa directriz a nuestros hijos. Yo te invito para que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, y que veremos el capítulo 11, versículo 17. Lucas capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra del Señor, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Está diciendo que si nosotros no fomentamos la unidad en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia, lo que nos va a esperar es precisamente el desastre. El Señor estaba compartiendo con todos ellos y ellos estaban hablando con respecto de que, ¿qué te digo? Había una gran división religiosa. Y Dios quiere que nosotros manejemos, entendamos que la unidad es clave, es importante para Él y para nosotros poder acercarnos a Él. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 133. El Salmo 133 dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y envía vida eterna. Mira, creo que tú quieres lo mejor para tu casa. Y el Señor nos está diciendo, hay una manera, hay una fórmula de que nosotros podamos buscar y estar casi seguros de que la bendición de Dios, lo mejor para nuestra familia, va a llegar. Y es precisamente el poder edificar la unidad en la familia. Yo quiero que tú entiendas que cuando el Señor tomó la decisión de colocar al hombre a vivir en familia, lo hizo por una sencilla razón. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendrán aflicciones, yo estaré con ustedes. Está hablando de una unidad con Él. De la misma manera nosotros tenemos que entretejer esa unidad entre nosotros. Porque si nosotros estamos unidos con Cristo, entonces no podemos estar desunidos con los demás, porque Él es precisamente quien nos une a cada uno de nosotros. Él está pensando en que nosotros hagamos una buena labor de unidad, porque en el mundo vamos a enfrentar problemas. Cada día nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones. Cada día tenemos que resolver muchas cosas que a veces nosotros no podemos, nos sentimos casi que solos, pero cuando estamos en familia sentimos el apoyo. Cuando estamos en familia sentimos entonces que podemos contar con la opinión de los miembros de nuestra familia. Y si nosotros hemos hecho ese trabajo, entonces sabemos que lo que va a venir de ello va a ser de solución. Dios quiere que tú lo entiendas. Siempre van a haber dificultades. Y es bueno que tú en tu casa puedas aprender a reunirte, a mirar con las personas que están contigo el carácter y la condición de esas circunstancias, para que entre ustedes puedan entonces llegar a una solución, poder buscar el asunto. Pero fíjate lo siguiente: formar una familia en unidad no es fácil, porque la unidad no surge de manera espontánea. En nosotros no hay ese carácter y tenemos que entenderlo. Nosotros como seres humanos no tenemos ese carácter propenso o proclive hacia la unidad. Necesitamos nosotros poder enseñarla. Necesitamos nosotros poder edificar esa conducta. Y esa conducta tenemos que edificarla ¿dónde? ¿Cuál es el escenario mejor? Justamente la familia. Allí tenemos que aprender a dialogar con nuestros hijos, a hablar con ellos, a poder ponernos de acuerdo cómo nosotros tomamos las decisiones. A veces cometemos el error de que cuando tomamos una decisión simplemente a los hijos le informamos y no lo hacemos parte. Tal vez de pronto nosotros pensemos, son muy chicos, son muy pequeños, o tal vez estás cayendo en el error de pensar de que ellos no entienden. Créeme que lo entienden absolutamente todo. Si no lo crees, recuerda cuando tú eras niña. Recuerda cuando tú eras niño. Cosas que pasaban a tu alrededor que pensaban que no las entendías, tú las entendías muy claras. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Estamos haciendo un papel formativo. Nosotros estamos formando conducta, estamos formando carácter. Lo que realmente nosotros estamos haciendo aquí en esta tierra es justamente eso. Estamos formando un carácter, una conducta para poder relacionarnos. Y la casa es el escenario más propenso para poder hacerlo.
Nosotros aquí en casa tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a comportarnos y tenemos que aprender cómo podemos nosotros ser unidos unos con los otros. Lamentablemente los ejemplos que conocemos son ejemplos bastante desagradables, familias que no se pueden ver entre ellos, hermanos que se odian, padres que tal vez de pronto han preferido a unos hijos y a otros no, y todo eso afecta el corazón y afecta la crianza de esa persona y afecta la mentalidad de cada uno de ellos. Lo que quiere decir es que nosotros somos propensos a hacer las cosas que no debemos hacer. Ahora el Señor quiere que nosotros entendamos que es menester, que es necesidad que comencemos a edificar nosotros la casa. La palabra dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Y es justamente lo que Él está diciendo. Él edifica la casa cuando tú te das cuenta que tienes una responsabilidad de edificación dentro de tu casa. Son tus hijos, es tu pareja, son las personas que cohabitan contigo. Y es necesario que en ese núcleo familiar podamos enseñar la responsabilidad que tenemos delante de Dios de buscar ser unidos. Si no tenemos unidad, ¿sabes qué va a pasar? La familia se va a derrumbar. La familia simplemente se va a perder y cada quien va a coger su rumbo. ¿No te has puesto de pronto a pensar en esos hijos que estuvieron con nosotros y una vez que se casaron se perdieron y ni más los vemos? De pronto por allá de vez en cuando hacen una llamada o tal vez cuando tienen una necesidad apremiante es que se acuerdan. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué obran así? Tal vez nosotros podemos decir simplemente no tienen amor en el corazón, no nos aman, pero nosotros tenemos que enseñarlos. Tenemos que darle lo mejor a ellos, enseñarlos que la vinculación que hay en la familia es una vinculación que nos debe llevar a darle gracias a Dios. Por una sencilla razón. Nosotros no escogimos nuestra familia. Dios la escogió por nosotros. Tú tal vez puedes escoger los amigos, mirando la condición de cada uno, el carácter de cada uno, el temperamento de cada uno. Tú puedes llegar a esa condición de poder escoger tus amigos. Pero tú no escoges la familia. Dios te la escoge porque allí es donde vas a tener tú toda la oportunidad de desarrollar los dones, talentos y capacidades que Dios ha colocado dentro de ti. Es ahí donde vas a tener la oportunidad de desarrollar tu carácter, tu conducta. Es allí donde vas a recibir lo que tú necesitas de acuerdo a lo que Dios ha colocado en cada uno. La palabra dice que Él ha colocado cada parte en nosotros sin que falte ninguna. Y eso se refiere justamente a la manera como somos. Pero a veces nosotros, ¿qué te digo? Nos inclinamos a ciertos hijos, a ciertas conductas, a ciertos comportamientos, y con ellos somos de pronto más afectuosos que con otros porque tienen una manera de comportarse distinta. Y no estamos entendiendo que no hay mejores, que no hay peores, simplemente son personas diferentes y que a esas personas diferentes tenemos que aprender a llegarles, a educarles y a enseñarles lo que nosotros tenemos que enseñarles. Así que lo que tenemos que entender en este momento es que necesitamos, o digamos de esta manera, nuestros hogares necesitan que la unidad se edifique. Ella no va a llegar por generación espontánea. No va a llegar porque simplemente tengamos el mismo apellido. No, tenemos que enseñarlo. Tenemos que aprender, tenemos que darnos cuenta que debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha puesto juntos para que enfrentemos todas estas situaciones. Quiero compartirte un pasaje que está en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 3. Dicen, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Yo creo que a nosotros nos debe llamar la atención que el primer, pecado relevante que aparece en la Biblia es que Caín mató a Abel. Yo creo que eso debería nosotros hacernos realmente
¿cómo te digo?, analizar y preguntarnos por qué razón el homicidio fue lo primero. Lo que llevamos dentro de nosotros es más propenso a odiar, y el odio hace que se generen divisiones entre unos y otros. Por eso es que es necesario, amados, que nosotros entendamos que nuestra casa necesita ser edificada en la unidad. De esa manera nosotros vamos a poder hacer frente a las dificultades. Y esto tiene que ver con la condición que está dentro de nosotros. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos construir la unidad en nuestra casa? ¿Cómo podemos construir la unidad en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy quiero compartir contigo, digamos, 5 consejos bíblicos. 5 principios que nos pueden orientar, que nos van a ayudar a la labor primaria que tenemos que hacer con los hijos. Independientemente de la edad de tus hijos, puedes comenzar a hacerlo. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros es que debemos estar hablando la verdad en amor. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que tenemos que aprender es a saber dialogar con respecto de los problemas que tenemos cada uno dentro de nuestra casa. Es saber utilizar las palabras adecuadas. Fíjate lo que pasa. El apóstol Pablo hizo un estudio sobre la unidad que debía haber en la iglesia. Te dije anteriormente que si no hay unidad en casa, mucho menos va a haber unidad en la iglesia, porque estamos nosotros contaminados con la división. ¿Qué es la división? La división es tener una visión distinta de los demás. Eso es división. Estamos divididos. O sea, yo miro las cosas de una manera, el otro mira las cosas de otra manera, el otro mira las cosas de otra manera. Conclusión, terminamos enfrentándonos. Porque cada quien quiere que las cosas se hagan conforme la visión que tiene. Por eso, el apóstol Pablo, viendo las situaciones que había en aquel momento, él escribió y desarrolló el tema de la unidad en la carta a los Efesios. Y él dice de esta manera: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta pereceremos más y más en Cristo, hasta parecernos más y más en Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que quiere decir es que cada día nosotros tenemos que pedir que nuestro desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro pensamiento, sea cada día más como Cristo. Pero tenemos que propender precisamente esa unidad. Si nosotros queremos que algo se mantenga como una columna fuerte y poderosa, entonces nosotros necesitamos buscar y abonar ese campo que nos lleva a mantener la unidad. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, dice que tenemos que hablar la verdad con amor. Hablar la verdad en amor. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Hablar la verdad con amor no quiere decir que nos pongamos románticos o bajitos, no. Lo que quiere decir es que hablamos el tema que tenemos que hablar sin estar afectando a la persona, o sea, sin demeritar a la persona. Estamos mostrando el evento, estamos mostrando la situación que se está provocando. Estamos hablando de que tenemos que resolver esa situación. No estamos atacando, no estamos señalando a nadie. Es necesario que eso pueda ser cambiado, pueda ser superado. Y tenemos que entender eso. O sea, tiene que ser una conducta que nosotros mantengamos durante mucho tiempo. Si yo acostumbro a mis hijos, digamos, a reprenderles, a hacerles ver algo, una observación sobre algo que no está bien, yo tengo que hacerlo de tal manera que yo me enfoque en la acción que está ocurriendo y me estoy enfocando en las consecuencias que esa acción de seguir haciéndose va a provocar en ellos. No estamos diciendo o descalificando a los demás. Hablar la verdad en amor quiere decir es justamente enfocarnos en aquellas cosas en las cuales estamos fallando. Están puestos los ojos en superar aquella situación. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra familia.
En una familia siempre van a haber conflictos. Y van a haber conflictos porque todos somos diferentes. Todos tenemos distintos dones, distintas maneras de ver la vida, distintamente de ver la cosa. Pero debe haber una base sobre la cual nosotros nos levantamos. Y justamente la base que estamos hoy hablando es precisamente la base de la unidad. Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo implica que tenemos que aprender a colocar siempre los ojos en la solución, no en aquello que a mí me agrada, no en aquello que yo quiero. A veces lamentablemente nosotros caemos en esa situación. A veces lamentablemente queremos que las cosas sean como yo pienso y estoy echando a un lado a las otras personas. Creo que el punto está en que nosotros tenemos que poner más los ojos en la relación que tenemos en casa que a pensar de que yo siempre debo tener la razón. Lo más importante es cómo nos estamos relacionando. Lo más importante son las personas que están conmigo. Entonces tenemos que poner los ojos precisamente en la solución, porque si encontramos una solución, esa solución va a ser para todos. No simplemente va a ser para uno solo, sino que estamos buscando el bien común. A través de la unidad nosotros lo encontramos. Por eso tenemos que aprender a hablar. Por eso tenemos que aprender a decir las cosas. Fíjate que en esta situación hay dos extremos. Uno, por ejemplo, cuando queremos imponer las cosas con un criterio, digamos, de un lenguaje fuerte. Queremos imponerlo y a veces terminamos como que apabullando a los demás. ¿Me estás comprendiendo? A veces estamos diciendo cosas que realmente, ¿qué te digo? Queremos cambiar por la fuerza el criterio de las personas. O la otra es sencillamente quedarnos callados. Cuando nos sentamos callados, entonces simplemente es el temor a la confrontación. A veces no decimos nada porque nos da miedo que se pueda formar un problema. A veces nos da miedo que de pronto vayan a hacer un comentario, digamos, grotesco de nosotros y nos da miedo. Pero realmente lo que quiere Dios es que podamos hablar del problema. Porque si nosotros no hablamos de los problemas que tenemos en casa y lo hacemos de una manera adecuada, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a estar allí provocando que se levanten raíces de amargura. ¿Cuántas personas no tienen raíces de amargura? ¿Cuántas raíces de amargura no hay en los hogares? Porque tal vez nos quedamos callados, tal vez ya nos cansamos de decir las cosas y entonces estamos completamente afectados por aquello que no hemos logrado hacer. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que aprender a hablar las situaciones, los problemas que tenemos en casa. Debemos pedir justamente lo más importante, la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que coloque las palabras en nosotros. A veces es necesario para poder, digamos, resolver algo, tener una palabra un poco más fuerte, pero que sea siempre inspirada por el Señor y siempre, oye bien, encaminada a resolver el asunto, no simplemente a destruir a las personas que están a nuestro lado. Dios quiere que podamos entenderlo. Debemos pedir esa ayuda al Espíritu de Dios para que podamos entonces enfrentar las situaciones que todos los días se van a presentar en tu casa. Pero nunca perder el sentido de la valía de las personas que están con nosotros. Creo que esa es la base fundamental. Las personas que están a nuestro lado tienen una valía. Y nosotros por esa valía entonces le damos a ellos, ¿qué te digo?, el mejor trato posible. Pero eso no quiere decir de que nosotros no digamos la verdad. Es necesario que digamos la verdad. Tenemos que decir la verdad de una manera tal en que se entienda, en que se comprenda y que no se llame, ¿qué te digo?, a poder faltarle respeto a nadie, sino simplemente que nos enfoquemos en la situación que está pasando para que podamos buscar la solución adecuada al problema que está afectando nuestra familia. En segundo lugar, tenemos que estar preparados nosotros para perdonar nuestras ofensas. Volvemos al punto inicial. Nosotros somos diferentes. Nosotros nos comportamos de manera diferente. Nosotros tenemos distintos puntos de vista. Nosotros tenemos distintas maneras de ver la misma cosa, la podemos ver de distintas maneras.
Por eso tenemos que cultivar en nuestros hijos y en los cónyuges una conducta humilde, que esté siempre dispuesta tal vez a superar las ofensas. Puede haber un momento en que podemos exaltarnos. Yo creo que en tus hogares ha pasado esto, en algún momento nos hemos exaltado, particularmente en un momento determinado yo también me he exaltado. Pero entonces tenemos que comprender la condición de apremio que estamos viviendo. Tenemos que estar comprendiendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y muchas veces podemos tal vez decir aquello que lamentablemente no hubiésemos querido decir. Pero eso no quiere decir que inmediatamente fluya el odio en nosotros. Antes, por el contrario, tenemos que mirar precisamente a que tenemos que cultivar esa actitud de humildad y poder perdonar, entendiendo que nosotros también, lo que estamos escuchando, lo que nos hemos sentido aludido con aquello, igualmente también nos equivocamos. Perdonar las ofensas en casa es práctico. Es comprender de que simplemente tenemos que buscar acercarnos más a la solución que a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que nosotros estamos pensando, a lo que nosotros probablemente nos gustaría cómo fueran las cosas. A veces nos podemos encontrar que en medio de casa queremos buscar, situaciones ideales, respuestas ideales, soluciones ideales. Pero lamentablemente no se trata de buscar soluciones ideales. Hay que buscar soluciones reales, soluciones que se puedan ajustar a la condición en la que estamos viviendo. Y tenemos que decir las cosas, hay cosas que son malas. Y aunque las cosas sean malas, pues nosotros odiamos las cosas malas, pero debemos amar a las personas. A veces cuando hay una conducta muy equivocada y las personas se aferran a ella, terminamos como sintiendo esa molestia hacia la persona. Y es una manera equivocada de nosotros reaccionar ante una situación. Primero, tienes que entender que la persona tiene una naturaleza que lo hace ver las cosas como las está viendo. En segundo lugar, esa persona desde su punto de vista piensa que las cosas son como ella la está viendo a pesar de que aquello esté fuera de lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, en virtud de que ella tiene un pensamiento distinto, diferente al que nosotros tenemos, entonces comenzamos a sentir aversión a esa persona que está pensando completamente diferente a nosotros. Ahora, puede ser evidente que lo que está pensando es una locura, es inaceptable, pero tenemos que entender que esa es lo que está saliendo de su naturaleza. Entonces, si quiere sentir odio, odia aquello que esa persona hace, pero no a la persona. Es más, cuando la persona está equivocada, cuando la persona está ciega, es cuando más debes amarla. Porque te estás dando cuenta que verdaderamente la persona está equivocada. Está completamente equivocada. Entonces, esa persona es más digna de misericordia que de odio. Por eso tenemos que vestirnos siempre en casa allí con ese ropaje del perdón. El perdón no es más que comprender que a veces hay cosas que se salen del lugar porque no tenemos otra manera de ver las cosas. Es más, aquello nos tiene que dar a nosotros el entendimiento de que tenemos que proyectar más luz hacia adentro de nuestra casa para poder comprender mejor las cosas. Ahora, llegado el momento en que los hijos o las personas ya no cambien, entonces ya no podemos hacer nada sino simplemente colocarlos en las manos de Dios. ¿Por qué te vas a encontrar con eso? Puedes decir, puedes hablar, puedes hacer miles de veces y va a ver que simplemente no hay una respuesta adecuada a lo que tú estás enseñando. Entonces simplemente perdona a aquel, órale al Señor por esa vida y suéltalo, porque no hay manera de que tú te puedas poner de acuerdo con alguien si esa persona no desea ponerse de acuerdo contigo. En tercer lugar, tenemos que fomentar la unidad a través del trabajo en equipo. Un trabajo en equipo para el bien de todos y tenemos que aprender a conocernos. Yo te decía ahorita que cada uno tiene dones y talentos que Dios le ha dado. No esperes que todos tus hijos se parezcan. No esperes que todos tengan la misma manera de reaccionar.
No espere que tu cónyuge reaccione como tú reaccionas. Simplemente aprendemos nosotros a complementarnos. Lo que el otro tiene, yo no lo tengo. Y lo que yo tengo, el otro no lo tiene. De tal manera que nosotros compartimos esos dones y esos talentos para poder llevar a cabo, poder tener una vida más agradable dentro de casa, para poder resolver las cosas dentro de casa. Hay personas que son buenas administradoras. Bueno, si las personas son buenas administradoras, que administren. Hay otras personas que no son buenos administradores. Simplemente quieren derrochar las cosas en un momento. Porque esa es su forma de ser. Es su naturaleza. Tal vez de pronto no tienen, ¿qué te digo? No le dan el valor adecuado a las cosas que tienen en mano. Lo que te quiero decir es que en casa tenemos que aprender a fomentar la unidad en virtud de los dones que cada uno tiene. Y tenemos que procurar que esos dones se pongan al servicio justamente de la familia. Si hay alguno que de pronto es más hábil para los trabajos manuales, pues esa persona puede hacer las cosas en virtud de que tiene esa habilidad. Hay otro que tiene una habilidad de pronto más analítica. Bueno, esa persona va a buscar la forma de poder mirar soluciones y exponérsela a todos los demás para poder complementarnos. La vida se trata de complementos y nosotros necesitamos complementarnos, y nos complementamos es a través de estar unidos, y nosotros no podemos unirnos a un enemigo, a menos que haya una causa más fuerte que la enemistad que nos pueda unir. Pero siempre tiene que haber una razón por la cual nosotros buscamos la unidad. La unidad la buscamos para poder resolver las cosas de mejor manera. Siempre van a surgir cosas. ¿Y de qué forma podemos hacerlo? Bueno, cuando nosotros aprendemos el trabajo en equipo, que podamos ocuparnos de las cosas de la casa. ¿Sabe? Es importante que nosotros enseñemos a los hijos esas responsabilidades que tenemos que tener en casa. Porque no se trata de que los estemos utilizando como esclavizándolos a algo. No, lo que estamos haciendo es enseñarles que ellos forman parte de ese algo, que son partes integrales de ese algo, de esa casa, de esa familia. Y lo que quiere decir es que ellos deben entender que son tan responsables como el resto de la familia. Y que entonces nosotros tenemos que procurar la manera de que las cosas en casa fluyan de la mejor forma. Así que cada quien hace lo que mejor puede hacer. Así que cada quien hace lo que aquel tiene, aquella habilidad. Y entonces uno dice, bueno, yo hago esto, yo puedo hacer aquello. Y eso nos toca a nosotros como padres poder señalar las responsabilidades de cada uno. Tenemos que aprender la responsabilidad desde casa. La responsabilidad hace precisamente que podamos estar más unidos. Y mira lo que hace la responsabilidad en unidad. Evita que haya envidias. Es lamentable, pero a veces en los hogares se pueden despertar ciertas envidias de un hermano contra el otro, porque tal vez de pronto los padres son más afines con uno que con el otro, y esto lo que trae es que se distorsionen realmente las buenas relaciones dentro de la casa. Pero cuando nosotros trabajamos en equipo, lo que estamos diciendo es que cada quien dé su capacidad y su habilidad para el servicio de todos los demás. El Señor dijo claramente que si nosotros queremos ser grandes en los cielos, tenemos que ser servidores aquí en la tierra. Y ese es el asunto que nosotros tenemos que inculcarle en casa a la familia. Tenemos que aprender a servir. Y qué bueno que nosotros estamos aprendiendo a servir, sirviéndonos los unos a los otros, pudiendo dar la capacidad que yo tengo de los dones y talentos que Dios me ha dado. Los estoy poniendo al servicio de las personas que están conmigo. Lo estoy poniendo al servicio de las personas que yo sé que me aman. Estoy poniéndolo al servicio de las personas que siempre están dispuestas a apoyarme y ayudarme cuando yo tengo alguna dificultad. Lo estoy poniendo al servicio de aquellas personas que Dios ha escogido para que me ayuden a madurar sobre esta tierra. Tenemos que inculcar ese sentido en nuestros hijos. Y tenemos que procurar a cada uno de ellos animarlos y motivarlos en lo que son. Porque la forma como ellos tienen está dispuesta por Dios. Ellos son como son porque Dios así los ha creado.
Y es ahí donde tienen que aprender justamente a desarrollar lo que esa persona tiene. No necesariamente para que pueda ser, ¿qué te digo?, de mi agrado, tiene que desarrollar las cosas que yo quiero que desarrolle. Es lo que por naturaleza Dios le ha dado. Tenemos que ser orientadores de acuerdo a lo que el Señor ha determinado en cada uno. A veces nos hemos dado cuenta que tal vez de pronto hay padres que inciden en el profesionalismo de un hijo para que estudie lo que el papá o la mamá quiere. Y no sabemos si realmente aquello está llenando el corazón de él o de ella. No sabemos si de pronto está tratando de esforzarse de tal manera, pero no tiene las capacidades adecuadas. Y entonces no llega a ser un profesional brillante, sino de pronto que queda una escala media. Porque simplemente no está haciendo lo que Dios ha determinado que él haga. Por eso tenemos desde pequeño estar observándonos, mirando en qué realmente somos buenos. Y vamos enseñando a cada uno de tal forma que podamos entender que el trabajo en equipo hace que nosotros podamos resolver situaciones. Y Dios está dispuesto justamente a ayudarnos. Ha colocado esa diversidad, es para que podamos nosotros hacer un esfuerzo por comprendernos. Más que entendernos es comprendernos. Si nosotros nos comprendemos, entonces vamos a entender la conducta de cada uno. La cuarta idea que quiero darte es justamente procurar hacer de lo cotidiano situaciones memorables. Te voy a explicar este principio. Nosotros somos lo que hemos vivido. Si nosotros nos quedamos sin historia de lo vivido, ¿en qué nos convertimos? Bueno, nos convertimos como en un envase vacío, sin absolutamente nada. Una de las cosas que más fortalece la unidad familiar es vivir una historia continua con ellos. Estas historias pueden ser de todo tipo. Puede ser tal vez un paseo que hicimos a un lugar muy especial y eso se va a grabar en nuestra mente y llegará el momento en que nos sentemos después de tantos años y recordemos aquellos que hicimos en aquel momento y nos vamos a sentir más unidos porque hemos vivido una experiencia. Justamente lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener aquí una historia unos con los otros. Que podamos vivir cada día enfrentando las distintas situaciones, porque cuando tú, con las personas que están contigo, están enfrentando situaciones en común, están enfrentando en grupo una situación, entonces todo esto va a quedar para el recuerdo. Las cosas buenas y agradables las recordaremos con alegría, pero aquellas cosas difíciles que hemos vivido, las vamos a recordar de tal manera en cuando nosotros vemos que pudimos superar aquella situación. Y la superamos porque estábamos todos unidos. Y la superamos porque todos estábamos juntos. Y la superamos porque nosotros nos empeñamos en poder superarlas y estuvimos animándonos unos con otros. Cuando estamos más adelante en otras situaciones, eso nos ayuda a mantener el ánimo. Eso nos ayuda a motivarnos. Eso nos ayuda a darle gracias a Dios porque nos damos cuenta que ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Por eso tenemos que procurar hacer de lo cotidiano una experiencia maravillosa. Disfrutar de los tiempos de diversión y al mismo tiempo también disfrutar de aquellos momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles aprendimos. En los momentos difíciles a veces se ve más en extremo cuánto nos amamos. En esos momentos difíciles se da precisamente aquella condición del sacrificio. Nos sacrificamos uno por otro. Tal vez de pronto sacrifiquemos algo que queremos, pero lo ponemos en beneficio de los demás. Ahora yo creo que tú me estás comprendiendo todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros seamos uno, que podamos estar unidos, firmes, permanentes. Tal vez tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas difíciles en nuestra vida? Es sencillo. Tal vez la situación que estás viviendo hoy en tu familia, tal vez la situación que estás viviendo hoy en tu casa, Dios le está permitiendo porque Él quiere que ustedes aprendan a unirse, que aprendan a darse ánimo, que aprendan a estar dispuestos a sacrificarse los unos por los otros.
La casa es el primer escenario que Dios utiliza para poder desarrollar nuestro corazón. A veces las cosas difíciles que pasan en casa simplemente pasan porque Dios quiere que nosotros mostremos hasta dónde podemos nosotros amar a esas personas que han estado a nuestro lado. Y cuando superamos aquella situación, entonces todos quedamos satisfechos. Porque no solamente el amor son palabras, sino son verdaderas acciones. Y acciones donde nuestro sacrificio ha estado allí al punto. Dios permite todo esto precisamente para que podamos mantener esa unidad. Por eso tenemos que nosotros aprovechar cada situación y hacer de cada momento momentos memorables. Porque llegará el día en que se sentarán, tendrán una actividad en casa, están reunidos, una festividad, alguna cosa, y podrán tener un hilo conductor. No solamente los une un apellido, sino que los está uniendo toda la lucha que han luchado juntos. Los está uniendo una historia que han vivido juntos, una historia de esfuerzos, de sacrificios, una historia llena del amor de unos por otros. Y entonces eso hace que nosotros podamos sentir mucho más arraigo por nuestra familia. Y vamos a poder decir gracias Dios, porque me has puesto con estas personas a mi lado y estas personas han sido una inspiración para que yo pueda esforzarme cada día más para poder obtener las cosas. Ahora no estoy pensando solamente en obtenerlas por mí, por mi ego. Ahora estoy deseando alcanzarlas porque quiero bendecir a cada uno de ellos. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender en medio de la unidad. Esto es lo que hace que podamos valorar cada minuto, cada momento. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles y a nadie le gustan los momentos difíciles. Pero yo he aprendido lo siguiente. De los momentos difíciles es donde más se aprende a amar. En los momentos difíciles es cuando tú sabes con qué personas cuentas. En los momentos difíciles es que tú sabes que verdaderamente Dios camina a tu lado. Tenemos que aprender todo esto. Edificar unidad no es fácil, porque de lo que se trata es precisamente de tener una mentalidad completamente distinta. Es una mentalidad que esté justamente enfocada, inspirada en lo que Dios quiere. Por eso, el quinto ítem es el siguiente. ¿Quieres unidad en tu casa? Unidad con tus hijos, con tu esposo. Bueno, tú tienes que orar por la unidad en tu casa. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jesús no está en el corazón de tu familia y de tus hijos, en vano trabajarás. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, en Juan, en el capítulo 17, versículo 21, dijo lo siguiente, orando al Padre. Dice lo siguiente, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús está orando por la unidad de nuestras familias. Está orando por la unidad de los discípulos. Está orando por la unidad de su pueblo. Y dice, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tú tienes una familia unida, tienes a Cristo en tu corazón, la gente va a mirar a tu casa y va a decir, mira cómo son ellos. Mira cómo son de diferentes. Mira cómo son de distintos. Mira cómo se comportan. Y entonces dice que el mundo va a creer que verdaderamente Jesucristo vino y que está en nosotros. Va a haber un modelo de hogar. Va a haber un modelo de familia completamente distinto que los va a inspirar a desear tener lo mismo. Y la única manera para que ellos puedan tener lo mismo es que puedan tener lo que nosotros tenemos.
tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sin Jesucristo en nuestro corazón, todo lo anterior que hemos dicho es en vano. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos hacer muchas cosas y definitivamente no vamos a poder lograrlos. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino. Y dice que aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Lo que está diciendo el Señor es que no es imposible que ya una persona adulta pueda conocer a Cristo, pero es mucho más fácil si nosotros instruimos desde pequeño a nuestros hijos, para que puedan buscar, tener en el corazón al Señor Todopoderoso. Él es el que hace que nosotros podamos tener una mentalidad distinta al resto del mundo. Y justamente lo que queremos es tener una familia conforme el corazón de Dios, conforme el modelo que Él ha diseñado. Una familia que esté unida, una familia que se respalde, una familia que se ame, una familia que pueda resolver problemas en lugar de crear problemas. Una familia que siempre esté dispuesta a motivarse unos a otros porque sabemos que estamos en un mundo difícil, que estamos delante de situaciones que tenemos que resolver. Nosotros estamos aquí para ser parte de la solución y no parte de los problemas. Y Dios quiere que tú lo mires de esa manera. Por eso tenemos que buscarlo. Tenemos que estar pidiéndole al Señor que llene nuestros corazones. Y la oración para todo esto es fundamental. Tenemos que pedirle al Señor que llene nuestro corazón. Qué bueno que podamos tener espacios con nuestros hijos y podamos orar. Qué bueno que podamos tenerlo. Qué bueno que nuestros hijos se acerquen a nosotros y nos puedan decir, necesitamos, padre o madre, que podamos orar. Estoy teniendo ciertas situaciones, ciertas dificultades, o necesito vencer esto o aquello, o tengo un examen o cualquier cosa. Y que podamos ponernos delante de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, la gracia de Dios desciende en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y entonces nuestros hogares son sólidos. Entonces nuestros hogares son fuertes. No te quiero decir con esto de que no vayan a pasar situaciones. Claro que van a pasar situaciones. Pero sabemos que Dios está con nosotros y las vamos a resolver. Y las vamos a solucionar. Y vamos a ser más que vencedores en el poder de Cristo. La familia necesita eso. Nosotros necesitamos buscar precisamente esa unidad. Tenemos que orar por ello y pedirle al Señor por esa unidad en casa. Porque lamentablemente si no hay unidad en la casa, muy difícilmente va a haber unidad en la casa de Dios. Muy difícilmente la iglesia va a tener unidad, porque estamos contaminados de hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma. Por eso es que tú ves muchas iglesias que de pronto se desmembran, se apartan, se dividen, precisamente por eso. No han aprendido el poder que hay en la unidad. Y nosotros tenemos que aprender a explotar ese poder, el poder de la unidad en nuestra casa. Si nosotros tenemos una familia unida, entonces juntos con el Señor vamos a vencer todas las dificultades. Y nos vamos a dar cuenta que si nos unimos alrededor de Cristo, no importa las tormentas, no importan las dificultades, siempre habrá una solución. Porque Dios quiere que nosotros seamos precisamente eso. Partes de las soluciones y no de los problemas. En conclusión, tenemos que reposar en el hecho fundamental. Somos responsables delante de Dios por la familia que nos ha dado. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo. El esfuerzo más contundente para poder mantener a nuestras familias caminando por el camino que Dios ha determinado. Ellos son los primeros que nosotros tenemos que evangelizar. Ellos son los primeros por los cuales tenemos que clamar y pedir. Si nos esforzamos en construir nosotros la unidad, estamos seguros que vamos a poder disfrutar no solamente de un hogar en unidad, sino que los hogares que se desprendan de ese hogar, sea el hogar de nuestros hijos,
también va a redundar a crecer en esa unidad. Porque hemos dado el ejemplo. Y nosotros precisamente aprendemos de ese ejemplo. No podemos ser menores a lo que hemos tenido, sino que antes, por el contrario, tenemos que superar aquello que hemos tenido. La responsabilidad de edificar la familia cae sobre nuestros hombros. Cuando lleguemos delante del Señor nos van a decir no solamente qué hiciste con la vida, sino qué hiciste con la vida que puse a tu lado. ¿Qué hiciste con las vidas que yo te puse alrededor? Entonces tendremos que dar cuenta qué fue lo que hicimos. Tenemos que descansar en esa responsabilidad que tenemos. Porque la verdad, una familia unida llena el corazón de Dios. Si tú quieres llenar el corazón de Dios, maneja la unidad en tu familia. La unidad nuestra llena el corazón de Dios. Es lo que Él desea, que nosotros podamos ser uno, así como Él en el Padre es uno y que de la misma manera el Señor sea uno entre nosotros. Te bendigo grandemente. Por favor, ora conmigo. Padre bueno, gracias te doy por este día, por este mensaje. Gracias por tu verdad, Jesús, por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque has colocado las palabras que tú deseas, Señor, que cada uno de nosotros escuche. Yo también estoy escuchando. Gracias, Padre bueno, por este día. Gracias porque se pueden vencer obstáculos y poder hacer la obra, Señor, que tú quieres que llevemos a cabo. En tus manos hoy descansamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes verdaderamente a luchar por esa unidad en nuestra familia, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios, a poder manejar las cosas con sabiduría, con entendimiento, mi Señor. Que podamos hacer las cosas a la manera tuya y no a la manera nuestra. Señor, que podamos enseñarles que tenemos que entretejer historias. Que esas historias que entretejemos, Señor, nos hacen más firmes y más fuertes. Que podamos aprender a hablarnos, Señor, con amor, con gozo, con respeto, con alegría, Señor. Que podamos, Señor, poner nuestros dones, talentos y capacidades al servicio de nuestra familia. Yo te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Te pido hoy, oh Dios amado, que podamos cada día, Señor, unirnos más, para que podamos ser, Señor, el objeto de la mirada de otras personas y ellos puedan realmente darse cuenta que solo Dios puede levantar familias así. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias te doy porque, Señor, tú los bendices. Y esta palabra es para bendecir a cada uno. En tus manos coloco la vida de mis hermanos, sus familias y sus hogares. Y con todo mi corazón oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Te pido por favor que este mensaje puedes reproducirlo a tus amistades, a tus amigos, a los conocidos, aún aquellos que no sean cristianos. Mándaselos. Estoy seguro de que el Señor ha puesto en ello algo que estas personas necesitan. Te invito para que el próximo domingo nos encontremos una vez más para que comencemos una nueva serie en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido al Señor que te bendiga y te guarde, que esta semana sea una semana provechosa de bendición y de grandes sorpresas para tu vida. Un abrazo, que el Señor te continúe bendeciendo hasta siempre. Gloria.